¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los diagramas de fase. Para entender el tema tenemos que tener en cuenta antes lo que es la materia y sus estados. La materia es el componente principal de ciertas sustancias o sólidos, o sea, es el principal componente de esta. Esta materia tiene tres estados o en algunas más estados, como veremos adelante. Los principales son sólido, líquido y gaseoso. A continuación vamos a ver lo que se necesita para este tema. A ver, cualquier fase de la materia puede cambiar de manera espontánea, alguna de las otras dos, dependiendo de la temperatura y presión. Esto nos quiere decir que a partir del estado en el que se encuentra la materia podemos cambiarla espontáneamente mediante procesos o naturalmente a las otras dos restantes, o si es que tiene otros estados más. Una forma conveniente de ilustrar la dependencia de esta materia que tiene una sustancia pura a partir de la presión y la temperatura en un sistema cerrado sin presencia de aire o oxígeno es usar lo que se conoce como un diagrama de fase. El diagrama de fase nos va a ayudar a entender cuál es el cambio de estado espontáneo que lleva a cabo la materia. ¿Qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase se denomina diagrama de fase a la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. O sea, tenemos que escoger las variables para facilitarnos a nosotros para llegar al resultado de la variación de los estados. Estas variables pueden ser presión, temperatura, son las más utilizadas y las con las que vamos a trabajar nosotros. Para facilitar el estudio, cuando en una de estas representaciones todas las fases con las cuales vamos a trabajar corresponden a estados de agregación. Los estados de agregación es lo mismo que decir en qué estados se encuentra la materia. Se suele denominar diagrama de fase de cambio de estado, o pueden utilizar cualquiera de sus nombres. A continuación les voy a enseñar un diagrama de fase sobre el agua. Vamos a seguir con el diagrama de fase del agua, que es uno de los más básicos y que nos enseñan todo lo que lleva un diagrama de fase y con lo que vamos a trabajar. Como nos decía la materia, tenemos que elegir dos variables para poder realizar nuestro diagrama de fase. En este caso es la presión, con la cual se va a realizar en atmósferas, como podemos ver. La otra variable va a ser la temperatura, que se trabajará en grados. Pueden ser grados Celsius, grados Kelvin o grados Rankine. No habrá problema, solo lo tenemos que transformar. Vamos a seguir con lo que dijimos en la materia anterior. Vamos a realizar el diagrama de fase del agua, el cual es uno muy básico y de gran ayuda porque nos va a explicar todo lo que necesitamos saber. Aquí hemos hecho un diagrama, en el cual en una variable tenemos la presión, la cual se va a medir en atmósfera. En otra variable tenemos la temperatura, la cual se va a medir en grados centígrados. A partir de este diagrama podemos encontrar puntos muy importantes, como son el punto triple, el punto de fusión normal, la línea de la frontera del sólido y líquido, el punto crítico y el punto de ebullición, cosas que debemos saber para poder ingresar a este tema. A partir de lo que ya vimos, podemos ver puntos muy importantes que son fáciles de entender, los cuales son que tenemos los estados del agua aquí, en los cuales se lleva a cabo el diagrama, los cambios de estado. Tenemos el punto triple, el punto de fusión normal, el punto de ebullición y el punto crítico. También tenemos la línea de la frontera sólido-líquido, que es muy importante para nuestro diagrama de fase, con la cual debemos trabajar. Aquí tenemos ciertos valores con los que el agua cambia de estado. Para hacer un ejemplo de diagrama de fase hemos escogido el agua, lo cual tiene unas variaciones aceptables a comparación con otras sustancias, que sería el CO2, que es muy complicado y tiene otras variaciones mucho más altas de presión como de temperatura y un punto triple más variado y otros puntos de fusiones y otras fronteras, los cuales nos llevarán a otros procesos, pero basémonos en esto. Entonces, a partir de esto tenemos nuestras variables, que sería la presión y la temperatura, lo cual hemos puesto valores ya tabulados para realizar este diagrama. A partir de eso tenemos el estado del agua, los estados del agua, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, a partir de esto tenemos otros puntos más importantes, que son el punto triple, el punto de fusión del agua, el punto crítico, el punto de ebullición y la línea de la frontera, los cuales son muy importantes para un diagrama de fase porque son los que nos indican cuándo y a qué porcentaje va a haber un cambio de estado. Más adelante vamos a explicar más a fondo todos nuestros puntos importantes. La manera más sencilla para poder entender el diagrama es comenzar por el origen. La esquina inferior izquierda debe moverse hacia arriba y a la derecha, a lo largo de la frontera entre el sólido a la izquierda y el gas a la derecha. Los puntos sobre esta línea representan
las combinaciones de presión y de temperatura que se pueden presentar en el diagrama. Los puntos sobre esta línea representan las combinaciones que pueden haber entre presión y temperatura, en las que las dos están situadas y hacen un equilibrio en el sistema cerrado, y ocurre una transición en la fase entre el hielo y el vapor del agua. Hay una intersección de tres líneas que se llama el punto triple, que representa una combinación única entre las diferentes temperaturas y la presión que coexisten para las tres fases de equilibrio. Aquí pueden observar lo que es el punto triple del agua en grados centígrados, que es 0,098, y también la presión del punto triple del agua, que es 6,0 por 10 a la menos 3 atmósferas. 3. Al seguir hacia arriba y a la derecha, podemos ver que a partir del punto triple, la línea de la frontera de líquido-gas representa aquellas combinaciones de presión y temperatura en las que coexiste el líquido y el gas. El agua hierve y el vapor es lo que se condensa. De hecho, la parte de la curva que interfiere es la presión de una atmósfera, que tan solo la curva de presión y el vapor que vimos anteriormente se basa y queda a unos 100 grados, más o menos, como pueden observar aquí, que les voy a explicar. Empezamos desde el punto de la izquierda, que es la parte más sencilla para empezar a hacer esto. Entonces vamos subiendo de izquierda a derecha hasta llegar al punto de ebullición normal, que es a los 100 grados centígrados, que les acabo de explicar. Podemos también observar que el punto de fusión normal es aquí donde ubicamos el punto de 0,0098, y esta es la línea de la frontera del líquido sólido en una pendiente negativa. A continuación, a lo largo de la frontera entre el punto líquido y el punto de gas, que es este que encontramos aquí, esta parte, el gas de pronto empieza a alcanzar un punto crítico, que es el que nos encontramos acá, que es donde la recta de manera abrupta y la temperatura crítica va cambiando. También es donde encontramos que el gas no puede ser licuado, sin importar la elevada que sea la presión. La presión crítica es aquella que va más allá del líquido, no puede vaporizarse, no importa la elevada que sea la temperatura. Por ejemplo, para el agua tenemos que la temperatura es de 374,4 grados centígrados, mientras que la presión es de 217,7 atmósferas. Un ejemplo, o más bien una diferencia, es el diagrama de fases del CO2, el cual tiene muchas características del diagrama de fases del agua, pero difiere en algunos aspectos. Por ejemplo, el primero es que el punto triple está a una presión de 5,11 atmósferas, lo que significa que el CO2 no puede hacerse líquido, porque está por debajo de esta presión, no importa cuál sea la temperatura. A la presión de una atmósfera, el CO2 es un sólido que está por debajo de los menos 78,5 grados centígrados. Eso es lo más relevante que se puede encontrar a una tabla, y es una gran diferencia en comparación a la tabla al diagrama de fase del agua. A continuación vamos a presentar un ejercicio y también una explicación de cómo podemos mejorar la explicación del diagrama de fases. Como podemos ver, tenemos un sistema de coordenadas en el que se da la temperatura y la presión. En este caso, la presión nos ha dado en atmósferas. Este gráfico utilizaremos para el siguiente ejercicio, que nos dice: los siguientes datos le permitirán construir el diagrama de fases presión-temperatura del criptón. No es necesario que este se construya a escala. A partir del diagrama indique el valor de verdad de las proposiciones, que nos dice: el punto de ebullición normal es menos 152 grados Celsius. El punto de fusión normal, menos 157 grados Celsius. El punto triple está dado en menos 169 grados Celsius a una presión de 133 atmósferas de mercurio, lo que nos da 0.175 atmósferas. El punto crítico está dado en la temperatura de menos 63 grados Celsius a una presión de 54.2 atmósferas, y la presión de vapor del sólido a menos 199 grados Celsius con una atmósfera de 1.315. Entonces vamos a proceder a realizar la gráfica del diagrama de fase. Empezamos construyendo la curva. Procedemos a ubicar todos los datos en el gráfico.
empezando por el punto triple, que es el más fácil de identificar, que es este, y este está dado a una presión de 0.175 atmósferas, que también nos dice que el punto de ebullición normal está dado en menos 152 grados Celsius. Entonces procedemos a graficar. También nos dice que el punto de ebullición normal está en menos 152 grados Celsius, que en este caso para el problema tenemos una presión de 1 atmósfera. Entonces ubicamos la temperatura. Como siguiente punto, nos dice que el punto de fusión normal está en menos 157 grados Celsius. De la misma forma, ubicamos la temperatura. Y como punto final tenemos la presión de vapor del sólido, que está a una temperatura de menos 199 grados Celsius con una presión de 1.315 atmósferas, que del mismo modo la vamos a ubicar. Y como último punto tenemos el punto crítico, que está dado en menos 163 grados Celsius a una presión de 54.2 atmósferas, que la identificamos de la misma manera. Una vez que tenemos identificados todos los datos, procedemos a hacer el... También identificamos el punto en que la presión de vapor del sólido está a 199 grados Celsius. También tenemos el punto de fusión normal, que está en menos 157 grados Celsius. Punto de fusión. Entonces, vamos a responder a las premisas, que en la primera nos dice: a presión normal el criptón se sublima. Y como podemos ver, dice a presión normal. Entonces una presión normal es una atmósfera, y para que se sublime se supone que debe estar por debajo del punto crítico, y lo tenemos aquí. Entonces, como podemos ver, esa premisa es totalmente falsa, porque solo se sublima a una temperatura por debajo del punto crítico, y la presión obviamente es menor que la presión normal. Entonces no se puede sublimar, solo podría pasarse de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Sólido a vapor te quedaste. De sólido a vapor necesita una temperatura menor que la del punto crítico, porque solo se sublima a una temperatura por debajo del punto crítico, y la presión obviamente es menor que la presión normal. Entonces no se puede sublimar, solo podría pasar del estado sólido a líquido y del líquido a gaseoso. Procedemos con el siguiente literal, que nos dice: a partir del criptón a menos 160 grados Celsius, manteniendo... Entonces, tenemos una temperatura más o menos a 160 grados Celsius. Entonces, si disminuimos la presión, lo único que se puede conseguir es el cambio de estado de líquido a gaseoso, en este caso a vapor. Pero no podría tener el punto triple, que en el ejercicio nos dice que existirían 3 cambios, y esos 3 cambios son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, como el punto triple está definido a una presión de 0.175 atmósferas y a una temperatura de menos 169, la premisa llega a ser falsa, porque ya está designado en este punto. Como tercer punto, tenemos a una atmósfera de presión, el criptón sólido tiene mayor densidad que el criptón líquido. El criptón sólido tiene mayor densidad que el criptón líquido. En este caso es verdad, porque este tendrá mayor densidad, por supuesto que sí, porque está más a la izquierda y este se le encuentra más concentrado. De este modo podemos identificar cada uno de los puntos que tenemos en nuestro diagrama de fase, así como identificar también todo lo que sucede a diferentes presiones y a diferentes temperaturas, siempre y cuando tengamos fijados los puntos de fusión, el punto triple, el punto crítico y el punto de ebullición, que son los más importantes en cada una de las sustancias. Muchas gracias.